Alfredo Jalife Rame es especialista en geopolítica y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Hacemos este enlace hasta la Ciudad de México y nos da muchísimo gusto saludarlo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, Emanuel. Muy contento de estar con tu pletórica audiencia, que casi Tabasco para mí es ya casi la segunda patria. Es Alfredo. Oye, pues es que importante conocer tu opinión, tu análisis sobre las elecciones en Estados Unidos. Empezaría preguntando, ¿por qué se complicó tanto? ¿Por qué están las cosas a como están? Incluso dejando la sensación, la percepción de fraude. Alfredo. Porque mira, reflejo de la decadencia de Estados Unidos, de su delicuescencia, es decir, de su derretimiento. Si tú ves bien el mapa electoral, ves, está fracturado el país. La parte de la costa occidental vota demócrata en forma masiva. Y aquí no estamos hablando de buenos o malos. Estamos hablando que es la realidad que está sucediendo en el país. Luego, si tú te vas al norte, ve lo del lago Niágara, alrededor todos los estados, pues están ahorita en disputa. No se sabe si realmente los ganó Biden o si hubo fraude o no. Bueno, eso ya se elucidará en estos días. Y luego el sur es masivamente pro-Trump, que es lo que se le conoce el Sun Belt, es decir, el corredor del sol, pero también se suma a la zona central de Estados Unidos, básicamente lo que se conoce como el Bible Belt, es decir, el cinturón industrial. Y ahora está la disputa, ahorita hay que saber si va a ganar o no, quién de los dos se lleva los swing states, que se conocen, los estados volátiles o pendulares, como son Pensilvania, sobre todo, que es la joya. Pero si te das cuenta, Florida es más sur, porque alguien me dirá, bueno, es que es costa oriental, porque también la costa oriental o la costa este del norte de Estados Unidos es pro Biden. Ahora, mira, yo la elección la veo así, de varias maneras, porque hay que verlo de diferentes aristas. Primero que nada, la elección fue de Trump contra Trump. Vamos a decir, bueno, ¿cómo puede ser eso? Es que así se dio. Tienes casi la mitad de los colegios del voto electoral votó por Trump y la otra mitad votó por Biden porque abomina a Trump. Es un personaje dual, nos guste o no. Entonces, pero hay sublecturas también, subtextos. El pleito era entre Trump y George Soros, es decir, lo que representa la CIA, el Deep State, los servicios de inteligencia. El Deep State es el Estado profundo. Entonces ahí, ¿y qué estamos viendo ya al conteo? Pues oye, es la mexicanización de las elecciones de Estados Unidos. Estamos hablando de una inesación. Ve, a mí me suena a déjà vu, como le dicen, ¿no? Parece que estoy en la época de Andrés Manuel, ¿no? En la primera etapa, conteo voto por voto, hay impugnación del colegio del Tribunal Electoral, de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, que es menos, curiosamente es menos invasiva que nuestro INE local. Y luego tienes las encuestadoras que fracasaron, como fracasaron con Andrés Manuel en todas las elecciones. Si tú me preguntas qué te queda de todo lo que estamos diciendo, sí hay muertos, van a haber cadáveres electorales. Las primeras son las encuestadoras que fracasaron de todas. No puede ser que se hayan equivocado tanto. Mira, se equivocaron a nivel federal, se equivocaron a nivel de las elecciones de la Cámara de Representantes, se equivocaron a nivel del Senado. Bueno, pues qué tipo y se equivocaron en estados que eran visiblemente que sabíamos a dónde iban a votar, y ellos, bueno, ya se volvió una maquinaria propagandística, un instrumento con los mass media, con los medios masivos de comunicación, que, nos guste o no, redireccionan el voto. Yo creo que esa democracia bananera
que tiene Estados Unidos, que no le pueda dar lecciones a nadie de pontificaciones, yo creo que hay que repensarla muy seriamente. Es decir, no puede ser que una de las 3 grandes superpotencias del planeta nos dé esos resultados. Hasta hoy no lo sabemos, todavía no sabemos el resultado. Van a dar, quizás no sepamos si lo dan hoy, si gana Nevada Biden, pues ya se acabó, supuestamente. Pero ahí, curiosamente, fíjate, Nevada está muy apretado y ahí pesa mucho el voto mexicano. Estás hablando de 1 millón de mexicanos en Nevada. Ellos pueden decidir la famosa elección en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo votaron los mexicanos? En California se fueron por los demócratas. Normalmente ellos votan demócrata, que es un estado importante, tiene 55 votos electorales. Texas, por lo que veo, votaron por Trump. En Arizona está muy rara la elección, yo todavía no la entiendo. Va contra toda la... Es que hay mucha discrepancia y mucha inconsistencia en la elección. No sé qué pasó en Arizona, hay que analizarlo muy bien. Y Florida se votó de otra manera porque ahí, mira, hay una gran confusión que crea el censo, la oficina del censo en Estados Unidos, que te habla de latinos. Y eso está mal, y los mexicanos no lo protestamos. Los llamados latinos son casi el 18% de la población de Estados Unidos. Es la primera etnia del país, sí, pero de ellos 65% son mexicanos. Y tú no puedes hoy hablar de latinos. El mexicano tiene otro historial con Estados Unidos. Incluso a nivel religioso son guadalupanos. Los latinos no mexicanos tienen otra biografía, vienen muchos del contencioso cubano, de Centroamérica, y ahí te va algo que nadie maneja. La mayoría son protestantes, entonces tienen 2 cosmogonías muy diferentes. Y mira, nadie puede ser más latinoamericanista que tu servidor, pero yo soy analista y tengo que ver que de ahora en adelante tenemos que exigirle al censo, los mexicanos de allá, tenemos que exigirle a la Oficina del Censo de Estados Unidos que ya clasifique a los mexicanos como tal. ¿Por qué razón? Porque ya son la primera minoría étnica de Estados Unidos. Son incluso mucho más que los muy respetables afroestadounidenses. De que ayer Biden lanzó una serie de tweets, uno de ellos aseguró que para progresar se debe dejar de tratar a los oponentes como enemigos. De igual forma enfatizó que el poder no se puede tomar ni afirmar, pues dijo que fluye del pueblo, quien con su voluntad determinará quién será el presidente, y dio a conocer que una vez finalizada la elección se dejará atrás la retórica de la campaña y se comenzará con los trabajos. En su último mensaje dijo confiar que saldrá victorioso de la contienda. Tiempo más al rato salió a decir, sin anunciarse como ganador de las elecciones presidenciales, en su discurso en el Chase Center de Wilmington, Delaware, que no será su victoria, sino la victoria de los Estados Unidos y que estará gobernando para todos los habitantes del país. Señaló que 3 candidatos a través de la historia han derrotado al presidente en turno en las elecciones y espera ser el 4º en lograrlo. Vamos a escucharlo. I'm not here to declare that we've won. No estoy aquí para declarar que ganamos, pero estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores. Una vez que estas elecciones se acaben y queden detrás de nosotros, será el momento de que hagamos lo que siempre hemos hecho como estadounidenses: dejar atrás la dura retórica de la campaña, bajar la temperatura, volver a vernos, escucharnos, volver a oírnos y respetarnos y cuidarnos unos a otros, para unirnos, para sanar, para unirnos como nación. Hicimos campaña como demócratas, pero gobernaré como presidente estadounidense. Y en paralelo, Alfredo, Biden echa a andar la transición en un portal web. Sin mostrar dudas sobre su triunfo, ya desde anoche el binomio Biden-Harris publicó un sitio web donde se anuncia la transición de la presidencia en un texto tanto en inglés como en español. Él ya se da como ganador. Esto polariza más todo, ¿no? Sí, mira, porque además aquí el problema radica, mira, la democracia, ¿qué es la democracia? La democracia es un juego electoral en donde hay ganadores y perdedores. Si uno no entiende ese concepto de que alguien va a ganar y alguien va a perder, pues no se da el juego electoral. Aquí el problema
es que ninguno de los probables derrotados va a aceptar su derrota, porque impugna el fraude. Hoy uno de los primeros tweets de Trump, a quien están censurando mucho las redes sociales, que también redireccionan el voto, se guste o no, pues da prácticamente a entender que él se va a los tribunales, se va a la Suprema Corte. Y ahí está pidiendo el conteo, ¿no? Luego aparecieron mágicamente 140,000 votos en Michigan por correo. Aquí, mira, esta va a ser la nota de la discordia. ¿Cómo evaluar apropiadamente que no se enviaron muchos votos electorales por correo? Votos por correo. Además, dentro de los votos por correo, existen otros que se llama absentee votes. ¿Qué quiere decir estos? Votos por ausencia. Hay algunos que no viven en su localidad donde están registrados y se da el lujo de hacerlo desde el carro. Ya sabes, todas las aplicaciones que hoy existen en Estados Unidos. Bueno, de esto hay mucha basura, sin duda alguna, hay que limpiarlos. Entonces aquí yo lo que veo es un escenario de impugnación, sobre todo en los estados clave. Hay que ver todavía cómo vienen los resultados de Pensilvania, de North Carolina, de Georgia, que aparentemente estaban a favor de Trump. Ya viste, la noche del martes nos acostamos ya tarde, a las 2 de la mañana en mi caso, con unas tendencias, y amanecimos a las 8 de la mañana ya con los votos por correo, y esto pues te da un tufo de que algo se manipuló. Y en Estados Unidos, mira, son los reyes del fraude, que no nos vengan con cuentos también. Al pobre Bernie Sanders le robaron 2 veces su elección en Iowa, la misma maquinaria del Partido Demócrata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, los dos hacen fraude. Ya, acuérdate, en Florida fue lo mismo. Entonces, ahorita tenemos 2 síndromes. Tenemos el síndrome de Hillary Clinton, es decir, que Trump tuvo un mejor desempeño del que ya lo daban por muerto. Es decir, si tú analizas bien, aún con los datos de los demócratas, pues no le fue tan mal a Trump. Ya ves, todos consideraban que iba a ser aplastado. Luego aquí es en el colegio electoral, no el voto popular. En el voto popular era más que esperado que Biden iba a aplastar. ¿Por qué? Porque hay estados como Nueva York y California que tienen una amplia población y se vuelcan por el Partido Demócrata. Esa es la realidad. Incluso, tú lo sabes, Emanuel, hay un voto muy diferenciado en Estados Unidos. Lo que es el área rural es pro-Trump y el área urbana es, digamos, pro-demócrata, para no decir pro-Biden. Porque yo sigo con mi hipótesis que aquí era un referéndum. O votabas a favor de Trump o votabas en contra de Trump. ¿Cómo votabas en contra de Trump? Pues a favor de Biden. Ahora, el problema de Biden, si gana, es tremendo, aunque ahorita están haciendo victorias y todo. Mira, lo digo respetuosamente porque yo soy un estudioso de la psiquiatría y soy humanista. Y a mí me cae bien Biden, es decir, yo no tengo nada personal. Y yo soy analista, yo tengo que decir lo que es, y soy dialéctico. Veo los 2 puntos de vista, la antítesis y la tesis y la antítesis. Biden está en 4º grado de demencia, de Alzheimer. Oye, un día antes de la elección, lo digo respetuosamente, estando junto a su nieta, la confundió con su hijo muerto, Beau. Se escribe Beau de bello en francés, B-E-A-U. Que a él eso lo devastó. Para él fue tremendo. Fue tremenda la muerte de Beau. Y luego tienes todos los líos de Hunter, que ya sabemos. Son unas bombas de tiempo que tiene plantadas, que cómo la va a evadir la famosa democracia bananera de Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. ¿Y ahí qué va a suceder? Bueno, cuando ya tienes una persona que tiene serias dificultades mentales, y es obvio, tú nada más ves su body language, su lenguaje corporal, hay un escenario que se los quiero aportar. Y muchos van a decir, es una locura, está descabellado. Bueno, ahí lo vemos. Si gana Biden, y a partir del 20 de enero, vas a ver cómo los mismos demócratas que se dan puñaladas como nadie entre sí, porque además los demócratas es una coalición. Hoy tienen una ala izquierda que rompe mucho con Biden. Biden representa el centro, por eso el primer mensaje que mostraste de su tweet era de unificación, ya ves, ¿no?
pero el país está muy dividido, realmente está balcanizado Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el escenario que se puede dar? Yo no sé si lo que va a suceder, pero va a ser muy difícil que Biden gobierne porque va a cometer muchas pifias, y más cuando estás en el ejercicio del poder. Uno de ellos es, se invoca la enmienda 25. La enmienda 25 de la Constitución es demostrar que el presidente en turno no es apto para gobernar por la causa que quieras. En este caso sería por perturbaciones mentales. Entonces, ¿qué sucede ahí? Eso lo puede hacer el Congreso o lo puede hacer el mismo gabinete, e incluso votando el vicepresidente en ese sentido. Entonces, escenario. Quitan a Biden, que ya cumplió, ya, digamos o no, como el Cid campeador, ya muerto casi, les da el triunfo a los demócratas. Suben a Kamala Harris a la presidencia, que es literalmente un instrumento de George Soros y de Hillary Clinton, y colocan a Hillary Clinton de vicepresidenta. Imagínate, va a ser algo inédito. ¿Lo van a aceptar los que perdieron? ¿Por qué? Vas a tener dos mujeres de presidenta, de una presidenta y otra vicepresidenta. Y además, fíjate, Hillary va a ser 2 veces presidente. ¿Por qué? O presidenta. Porque ella es la que controla a Kamala Harris. Es decir, vamos a tener algo inédito. Eso es una elección, pero mira, yo lo veo más con ojos estructurales. Es reflejo del caos interno que está viviendo Estados Unidos. Mira, con toda la humildad de rigor, yo lo predije. Vamos a tener un voto muy apretado, no sé si te lo dije a ti, y en segundo lugar, vamos a tener 2 presidentes con 2 resultados, y así se dio. Ahora, todavía no está saliendo el voto de Nevada, que se me hace extraño, porque son muy pocos los votantes, y además cuenta 6 votos electorales, pero suficientes para darle la presidencia a Biden con 270 votos electorales. Y está pidiendo Trump que se detenga el conteo, y lo va a impugnar. Entonces él se va a ir a impugnar, y esto se puede ir, yo no elimino esa alta probabilidad de que esto se vaya a la Suprema Corte de Justicia, donde, tú lo sabes, existen 9 magistrados. Acaba Trump de colocar a una magistrada, a Amy Barrett, y ahí tiene los republicanos a 6 de los 9. Mira, puede ser que Roberts, que es el presidente en esta rotación que tienen de la Suprema Corte, sea más neutral y diga no voto. Bueno, con 5 votos a favor te pueden hacer el síndrome Florida. Entonces, fíjate, tienes la conjugación del síndrome Hillary, es decir, que nadie daba un quinto por Trump, y hoy, pues ahí sigue coleteando, nos guste o no, y el síndrome Florida, de conteo de votos al final, y que decide finalmente la Suprema Corte. Bueno, ¿esto de qué te habla? Ve la evolución desde la elección de Florida hasta ahora. Hay que verlo en forma diacrónica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues la descomposición, la delicuescencia de la convivencia estadounidense, donde los Alfredo, blancos... ¿se puede anular la elección en Estados Unidos? No sé si tenga esa capacidad la Suprema Corte, puede llegar a hacerlo, quizás, pero así. Ahora, yo no soy constitucionalista gringo, así que me acabas de hacer una pregunta difícil. Ahora, son las 8:36, seguimos platicando con Alfredo Jalife. En el caso de México, en este contexto, ¿cómo le va a México con todo esto que va pasando? Y los escenarios, a nosotros nos va muy bien. Se confirma el triunfo de Biden. Mira, hay que olvidarse de ese maniqueísmo de lo frena 1, frena 2, los chayoteros prosoros ampliamente conocidos en México, Televisa, etcétera. Hay que olvidarse de eso. Televisa está cargadísima con Soros. Fíjate, no te dije Biden, con Soros, que es más importante. Bueno, oye, imagínate, no puedo pasar por alto esto, lo tengo que decir. Imagínate el grado de democracia bananera que tiene en Estados Unidos, que uno de los hombres más ricos, que es Bloomberg, aliado de George Soros, sabes, él es el dueño del portal Bloomberg, que es muy importante, que tiene una fortuna de $50 mil millones, aportó los últimos 2 días antes de la elección, o 3, da igual, $100 millones
porque sabían que iban a perder Florida. Y tú sabes, era para el bail, para la fianza a los que están encarcelados y puedan salir a votar. A ver, una pregunta tonta. Si yo voy y saco a un encarcelado, que la mayor parte, por desgracia, nos guste o no, en Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, son afroestadounidenses. Lo sacas por una condena relativa, ¿no? Se pasó un alto o lo que tú quieras. Bueno, ¿por quién va a votar cuando tú lo estás sacando de la cárcel? Obviamente, entonces, eso no puede ser. Es decir, hay una serie de anomalías en la democracia bananera que tiene Estados Unidos que son inadmisibles. Es decir, tienen que repensar ellos muy bien la forma en la que están. Entonces, mira, en estos momentos, cuando tú me preguntas de México, a nosotros no nos puede ir mal por una razón. La relación de México con Estados Unidos es estructural, no es coyuntural ni es personal. Mira, hay datos que la gente no conoce. Un ejemplo, el mismo presidente Andrés Manuel. Ya ves cómo brincaron los de Televisa, los Krauses, toda esa fauna, ¿no? Los Aguilar Camín, los Castañedas, Zuckerman, toda esa fauna que ya conocemos del viejo régimen. Bueno, brincaron incluso el ex embajador de México en Washington, bueno, de México entrecomillado, que era de Calderón, Sarucán Casamitjana, ¿no? Que ya ves que él fue hasta empleado de los Podesta, que tienen ahí un lío del Pizzagate, de pedofilia. Y pues él es gato de los Podesta, y los Podesta son empleados de los Clinton. Fue uno de los que más gritaron y protestaron contra la visita del presidente López Obrador, pero no era una visita de partido. Aquí no estás jugando Morena contra PAN o Pacquiao contra el Canelo. Digo, fíjate el nivel tan cavernícola con lo que abordan los problemas. Ahí era una visita de Estado y el presidente fue a firmar con Marcelo Ebrard, fueron a firmar el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que además a cuenta y riesgo si no hubiera ido, porque dependemos, nos guste o no, de los 6 principales ingresos que tiene México hoy, todos son dependientes de Estados Unidos. Nos guste o no, tenemos una relación bilateral muy, muy estrecha, y ahí te va la parte partidista. Cuando ni Andrés Manuel era presidente, ni Marcelo era canciller. Marcelo, cuando lo persiguió con 100 juicios, literales, 100, Mancera, pues se fue a refugiar a California con su amigo Villarraigosa, que tú sabes, él es un importante mexicano en California, y ahí lanzó 2 tweets que creo que si gana Trump, aunque estamos a 6 votos del triunfo de Biden, pero siempre hay milagros, nunca sabe uno, ¿no? Pues se la van a... yo creía que se le iban a cobrar, pero obviamente no va a ser así, porque él estuvo a favor de Hillary en la anterior elección y dijo, tenemos que detener como sea a Trump. Bueno, eso es electoral, ya se acabó lo electoral, y fue y participó en la visita con el presidente López Obrador. Otra que pocos saben, ni siquiera en Tabasco lo saben. ¿Lo puedo decir? Sí. Cuando Andrés estuvo en Tabasco, apoyó a Obama. ¿De qué estamos hablando? Sí me explico, ¿no? Entonces, mira, ellos tienen una excelente relación con el Partido Demócrata. Si tú te vas a la estructura del Partido Demócrata, se parece mucho a Morena, nos guste o no. Ahora, la política de Estado es otra cosa. Es decir, tú no puedes jugar, menos con una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, cuando tenemos una relación asimétrica. Digo, pues no somos iguales, por desgracia, ¿no? Digo, nos hemos hecho demasiado dependientes, y más con los gobiernos del PRIAN. Entonces, ante esta situación yo no veo nada. Y aquí, mira, nosotros tenemos un instrumento maravilloso que se llama la doctrina Estrada, Emanuel. Es decir, el que gane, nosotros vamos a tener excelentes relaciones con él. Ahora, hay otro punto. Yo, si fuera demócrata, bueno, ve el discurso de Biden, que nos acabas de mostrar. Es un discurso que trata de ser, vamos a usar términos mexicanos, incluyente.
¿Cómo te vas a pelear con los votantes mexicanos de Estados Unidos que no van a aceptar represalias contra México, a quienes le envían 60 mil millones de dólares de remesas? No van a aceptar tampoco que se le vayan a la yugular al presidente López Obrador, además de que él es muy popular, el presidente López Obrador, en Estados Unidos, me consta, sobre todo en las comunidades mexicanas, no digo latinas, Yo, fíjate, hago una gran diferenciación. Para mí hay que poner mexicanos, es una cosa, y los otros son latinos no mexicanos. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Como siempre, Alfredo, muy interesante tu análisis. Yo agradezco estos minutos y la disposición de platicar. ¿Puedo aportar una idea más? ¿Puedo aportar una idea más? Por supuesto, te escuchamos. Mira, hay una idea más, la de ¿por qué no les conviene pelearse con los mexicanos en Estados Unidos? Al que gane. Porque los mexicanos, no quiero pecar de mexicanista a ultranza ni chauvinista, no es mi intención. Yo lo digo con datos duros y con la dinámica demográfica. Los mexicanos ya son la primera minoría étnica de Estados Unidos y de 10 a 20 años van a ser la primera mayoría étnica del país. ¿Por qué? Porque hoy, si tú ves las curvas demográficas, hoy los que son centennials, así se les conoce, o la generación Z de Estados Unidos, la mayor parte de ellos son mexicanos. Y en los próximos 10 años, ponle que los centennials anden ahorita de 10 a 12 años, pues vas a tener una explosión, va a ser la más explosividad demográfica no vista en Estados Unidos. Y esto va a llevar a que tengamos una neta mayoría mexicana, que va a estar casi a la par con los blancos. Además, los blancos están divididos. Velo, tienes a Trump, que es blanco, supuestamente, nada más que él es presbiteriano, mientras que todavía los protestantes son mayoría en Estados Unidos, hay que reconocerlo. Y date cuenta de algo que nadie está diciendo. Sería ya ves lo que dijo Biden, de que sería el cuarto presidente que quita al que está incumbent, ¿no? El que está en el poder. Sí, pero no dice que él es católico. Ojo, Es decir, no vas a tener, ten cuidado con el asunto de Kennedy. Cuidado, Kennedy era católico. Entonces, allá hay muchas cosas que se abren. ¿Cómo van a reaccionar los protestantes, que todavía son mayoría en Estados Unidos? Eso es una pregunta de área muy fuerte, porque la vicepresidenta Kamala Harris, ella, tú sabes, el papá es afro, de origen haitiano, y la mamá es de origen indio, pero de religión hindú. Entonces ahí tienes a Kamala Harris, que es única en su género, porque es la primera vez que vamos a tener a una politeísta, fíjate qué interesante, de vicepresidenta, y en un descuido se va a la presidencia, por todo el escenario que te manejé del artículo 25. Mira, esas cuestiones son muy interesantes. Yo las veo mucho porque así está confirmado Estados Unidos. En México eso hasta molesta, yo lo entiendo, yo vivo en México. Pero en Estados Unidos esas sutilezas pesan mucho. Incluso Hillary vendría al rescate de ese grupo de cristianos, de protestantes, porque ella es, si no me equivoco, metodista. Fíjate lo que es, ya sabes, los metodistas es una denominación dentro del gran grupo de los protestantes. Bueno, todo eso lo tenemos en consideración. Entonces, en resumen, yo te diría que si yo fuera estratega del Partido Demócrata, pues con quien menos me voy a pelear son con mis aliados naturales, que son los mexicanos. Entonces es un absurdo todos aquellos que digan, porque ganó Biden, perdió Andrés Manuel. Ya ves todas las caricaturas que saca el grupo Televisa, la fauna de Krause, los Krauses, ahorita ya hay dos, el Krause grandote y el chiquito, ¿no? Los Loretitos, Loretotes, todo eso, es el viejo régimen. Ellos representan intereses, no entienden la dinámica fina de del reloj,
de la gobernabilidad en Estados Unidos, que son cosas muy importantes. Bueno, ahora, si ellos quieren arriesgarse, así como se arriesgó Trump con el Black Lives Matter, los afros también pesan o también importan, pues mañana vamos a tener, yo no lo quitaría en el escenario, si es que empiezan a confrontar a los mexicanos por la visita de Andrés a la Casa Blanca, que además fue una visita de Estado, no fue una visita del presidente de Morena o de la presidenta de Morena o de uno de sus aliados, ¿no? Del PT o del Verde, etc. No, estás hablando de un estadista, el que representa al país. Y obviamente fue a firmar un tratado, el MEC, México, Estados Unidos y Canadá, que es importante, que además no lo hizo el presidente López Obrador. Fue hechura de Videgaray, porque digo, pobrecito Peña, ni estaba enterado de lo que se firmaba, ¿no? De Videgaray y de su instrumento, el de Alfonso Guajardo. Y tú recuerdas cuando ya fue elegido Andrés, él participa enviando a Jesús Seade, que era el subsecretario para Asuntos de América del Norte, con Marcelo Ebrard, a negociar algo que le pesa mucho al presidente, que tú lo sabes mejor que nadie, los tabasqueños lo saben, que es la cuestión del petróleo, buscar en qué defender la soberanía energética de México, que intentaron ponerla en el Tratado MEC. Entonces, realmente el TMEC, que fue a firmar el estadista, el presidente, es un tratado que fue hecho por su antecesor. Y ya obviamente ya no se podía quitar a esas alturas del partido. Entonces, mira, yo veo que desde el tratado de Bucareli, famoso, la relación con Estados Unidos, bueno, ha tenido altas y bajas, pero ha tenido un continuum, podríamos ver, una continuidad de bilateralidad respetuosa, hasta cierto punto. Con Trump sí se saltó las trancas, pero luego rectificó porque necesitaba el voto mexicano, pero al final del día yo veo todo lo contrario de lo que dicen. Yo veo que brilla intensamente en el futuro de Estados Unidos la aureola de los mexicanos, así que los que sean partidarios de Andrés Manuel no tengan miedo de que van a haber represalias. Te agradezco mucho, Alfredo Jalife, siempre esta plática interesante con tu análisis de geopolítica. Gracias. Un placer. Doctor Alfredo Jalife Rame es especialista en estos temas de geopolítica, analizando justamente la jornada electoral en Estados Unidos y todo lo que ha pasado y los posibles escenarios. Son las 8:50, yo hago la pausa.